Bueno, entonces muy buenas noches. Esta es la presentación del proyecto final relacionado a la agenda internacional de la actividad 4.2 de este módulo. Entonces, como lo indicaba, la idea de este proyecto final o la finalidad es analizar cómo temas en particular se relacionan con la agenda internacional y cómo estos formalizan una serie de estrategias a nivel tanto internacional como nacional, en el caso de mi país, que es Colombia, para formalizar o fomentar estrategias que buscan la mejora de la educación. ¿Sí? Claro está, a expensas de buscar estrategias que sean armónicas y que ayuden a que este tipo de fundamentos estipulen unos cambios particulares dentro de la concepción cultural de educación. Entonces, se denomina la educación como un derecho fundamental, ¿sí? Y se articula de tal manera que los mismos organismos internacionales entran a interactuar con la legislación de cada uno de los países buscando mejorar el servicio educativo, mejorar la educación y formalizar la calidad. Entonces, en el esquema que a continuación les voy a presentar, cabe resaltar que lo que se trató de esquematizar, o sea, un poco redundante, era la relación que tiene toda esta agenda internacional, todos los análisis que se realizaron y eso a qué lleva con respecto a formular estrategias que mejoren la educación y en particular la educación de Colombia. Este esquema se desarrolló con la herramienta en línea CIMAPS Cloud, ¿cierto? Igualmente pues queda el link para acceder directamente al esquema, que es bastante amplio, por lo cual pues va a ser un poco dinámica esta presentación y que en lo particular y de manera personal pues ayuda a esquematizar todo este tipo de relaciones un poco, ¿cómo decirlo? Bastante particulares con respecto al tema en particular. Entonces, de esta manera, entonces pasaríamos al esquema. El esquema inicia con la agenda internacional, ¿sí? Que sabemos que es ese tipo de espacios en los cuales los organismos internacionales se reúnen y formalizan estrategias o dinámicas o temas que van a ser tratados como prioritarios dentro del análisis del desarrollo humano, de la formulación de proyectos conjuntos, de delimitar cuáles son las principales necesidades de la humanidad y pues en este caso me voy a ir relacionando sobre todo a lo ocurrido en el 2015, ¿cierto? Cuando la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, postula los objetivos para el desarrollo sostenible y los plantea al año 2030, ¿sí? La idea de la ONU es, como lo explicamos aquí en el esquema, es generar un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Entonces, en ese orden de ideas, esos objetivos para el desarrollo sostenible se plantean en 17 objetivos particulares, ¿cierto? Entre los cuales contamos rápidamente el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, que es por donde estoy atando mi esquema, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para alcanzar objetivos. En esa perspectiva, las Naciones Unidas apuestan a problemáticas que están afectando a todos los países en el mundo, ¿sí?
afectan directa o indirectamente. De esto es clave, como se explica en uno de los documentos de la ONU, que sí afecta hasta las potencias, ¿cierto? O los países posicionados en las primeras, en la punta de toda esta pirámide de países en desarrollo o subdesarrollados y potencias, dado que, pues, efectos como la migración, ¿cierto? Que es un fenómeno que se genera a partir de la desigualdad, de la, de la falta de oportunidades y demás, hace que se afecten las grandes potencias porque, pues, un ejemplo, la migración va directamente a que las personas que son desplazadas o migrantes se ubiquen directamente en este tipo de países, pues buscando oportunidades, ¿cierto? Aumentando, pues, lógicamente, población, tasa de desempleo y demás otros fenómenos que, pues, implican efectos. Entonces, como lo dije, de estos tres objetivos, tomo el de educación de calidad, que es por donde pienso articular los temas que se proponían desde la actividad. Entonces, esta educación de calidad fue definido así, ya que la ONU dice, o más bien postula, que la educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa puede ayudar a abastecer a la población local con las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo. Entonces, vamos encontrando que hay palabras clave sobre los temas particularizados en la actividad y pues que igualmente van a ser desplegados dentro del esquema. Entonces, a partir de esto se fijan así unas metas para alcanzar la educación de calidad al 2030. Es decir, ya tienen un objetivo y se trazan unas metas. ¿Sí? Estas metas se describen en siete metas principales. Rápidamente, la primera, asegurar que todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y electivos. Asegurar que todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y mujeres a una formación técnica profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. Esto muy, muy atado, supremamente atado a mi concepto, a todo el fenómeno latinoamericano, en el cual pues la inclusión se debe iniciar desde los pueblos indígenas, ¿sí? Eh, Casos particulares, el caso de Uruguay, por hablar de alguien más de la vecindad, es un término bastante coloquial aquí en Colombia, pero Uruguay erradicó completamente su comunidad indígena, ¿sí? Desde ese principio de oportunidad para el país, desafortunadamente particularizó el hecho de que los indígenas no tenían oportunidades. Los pueblos indígenas migraron hacia Argentina, hacia Paraguay y Uruguay quedó, digámoslo, fuera de tener una comunidad indígena representativa. Entonces, digámoslo, este tipo de particularidades que denota la ONU van muy atadas a los fenómenos latinoamericanos, ¿cierto? Creo que lo leí anteriormente, el acceso igualitario a hombres y mujeres a la educación superior, el número de jóvenes y adultos en competencias necesarias para el trabajo, la innovación y demás. Algo que me llamó la atención de estas metas es asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementarias de aritmética. Sí, ya la ONU detecta que esa falencia en las bases de la educación conlleva a problemas más adelante del mismo desarrollo de cualquier país. Y por último, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para promover el desarrollo sostenible mediante la educación y los estilos de vida sostenibles,
los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de la cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la oración de la diversidad cultural. Este pues también considero que le cae como anillo al dedo, disculpen el coloquialismo, a Colombia con respecto a todo el fenómeno social, cierto, de desplazamiento forzado por los 50 años de guerra que vivió el país, saliendo ahorita en un fenómeno de postconflicto que sigue teniendo pues problemas de violencia, de desplazamiento, la recuperación de las tierras de los desplazados, bueno, una cantidad de situaciones que conllevan a formular estrategias que ayuden a que las personas de del país, en este caso Colombia, busquen fomentar algunas oportunidades o algunas competencias que le ayuden a mejorar su calidad de vida. Es decir, la educación se toma como educación de calidad para mejorar la vida de la persona. ¿Sí? Ahora, estas metas para alcanzar, pues, están supremamente articuladas con el objetivo primario de cómo la ONU considera la educación y pues para esto se apoya en los organismos internacionales. ¿Sí? Estos se definen como todo grupo o asociación que se extiende más allá de las fronteras de un Estado y que adopta una estructura orgánica permanente. Entonces, entre esos que podemos contar. Inicialmente, pues tenemos el Banco Mundial, ¿cierto? Que considera que la región, es decir, Latinoamérica, debe progresar en aspectos como proporcionar las habilidades laborales adecuadas para ayudar a las próximas generaciones a tener éxito en la vida y promover la participación femenina en un mayor nivel dentro de la fuerza laboral. ¿Sí? La UNESCO en varios momentos, en varios escenarios, ha particularizado primero que los objetivos y las metas sobre la educación hacen hincapié en la igualdad entre los géneros, compromisos con el desarrollo, la atención y la educación del niño en la primera infancia, supremamente importante, primera infancia, también el aprovechamiento escolar, la matriculación y la terminación del ciclo escolar, el reconocimiento de la importancia de adquirir conocimientos y aptitudes pertinentes y los conocimientos básicos de aritmética en los jóvenes y adultos. Entonces aquí nuevamente la UNESCO retoma, como lo habíamos dicho aquí anteriormente, una de las metas para alcanzar la educación de calidad 2030, ¿sí? Que es esta idea de la alfabetización aritmética que deben tener los niños, jóvenes, adultos, ¿cierto? Para pues mejorar la calidad. ¿Qué más nos dice la UNESCO? La UNESCO igualmente habla sobre el programa de educación para todos, ¿cierto? Y este ha ejercido una influencia destacable en promover el concepto amplia de la educación inclusiva, buscando garantizar el derecho a la educación con atención especial a los más marginados, ¿sí? También para la UNESCO la educación en un mundo digital, es decir, ya hablamos en este caso de cómo la UNESCO ve la globalización en el sentido de las tecnologías, de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿cierto? Para buscar que ese mundo globalizado se tenga una apertura completa para todas las personas en los diferentes países que atiende. De esa manera, pues pasaríamos a la UNICEF, ¿cierto? Que reflexiona que hay una necesidad inherente en la región, nuevamente Latinoamérica, de construir procesos hacia la interculturalidad y concretar su aplicación dentro de la educación, y que requieren atención y compromiso amplio. Así se puede pensar en un país donde la diversidad cultural es elemento de enriquecimiento. Para la UNICEF, esa multiculturalidad debe ser un plus para todo el desarrollo de la educación en cualquier país. ¿Sí? Y pues desafortunadamente, como lo hablábamos anteriormente, ejemplos como el de Uruguay y otros países que repliegan su comunidad indígena sin tener en cuenta esa importancia cultural, pues hace necesario de que se reflexione de cómo mejorar a partir de estrategias claras ese tipo de mejorar y evitar ese tipo de fenómenos de no inclusión. La OEI considera o propone más bien impulsar una educación solidaria que contribuya a la correcta percepción del estado del mundo, genere actitudes y comportamientos responsables y prepare para la toma de decisiones fundamentales dirigidas al logro de un desarrollo culturalmente plural y físicamente sostenible. Es decir, en este caso,
La Organización de Estados Interamericanos propone que la educación solidaria, es decir, la educación en apoyo con otras entidades, hace que se genere un logro de desarrollo culturalmente plural. Eso es supremamente fuerte en el caso de que van a buscar generar unas estrategias supremamente específicas y lo vamos a ver más adelante con proyectos específicos en cada uno de los países según su contexto. El Banco Interamericano de Desarrollo, también desde un análisis que hace Cabrol y Sekeli, propone que el BID incorpore de manera holística la educación, poniendo especial atención en los aspectos pedagógicos de las intervenciones tecnológicas educativas. Aquí nuevamente tocamos las tecnologías de la información y la comunicación como eje fundamental, aunque eso depende también de una accesibilidad y de una calidad de ese acceso. La OCDE, por último, pues nos habla de la mejora de la calidad educativa en dos aspectos principales, la formación docente inicial y también propone la creación de un sistema de evaluación docente que haga hincapié en los procesos formativos y profesionales. Digamos, en el caso de Colombia que acaba de ingresar a la OCDE propone este tipo de acciones, ¿cierto? Que son ya vivencias que ha tenido en otros países, con otros contextos, pero que son supremamente importantes o más bien que nutren la reflexión en respecto a todos los actores de la educación, en este caso en particular los profesores, para llegar a formular una educación de calidad. Entonces, a partir de todas estas apuestas o estos análisis, estas organizaciones internacionales buscan que, un ejemplo, el Banco Mundial va hacia uno de los temas o objetivos que se proponían dentro de la actividad, que es la reducción de la pobreza, educación como inversión central de crecimiento y mejora de la calidad de vida, y eso lo despliega en proyectos como, en el caso de Colombia, el proyecto de acceso y calidad a la educación superior, el proyecto de educación rural en Colombia segunda etapa y el proyecto de desarrollo de competencias ciudadanas para prevenir la violencia, perdón, y construir democracia en Colombia. Entonces, si observamos el esquema, partimos de cómo, perdón, me devuelvo, de cómo estas metas para alcanzar el objetivo de educación de calidad 2030, a partir de los organismos internacionales y de una reflexión sobre la educación, apoyan este tipo de temas como la reducción de la pobreza en el despliegue de proyectos ya particularizados. Entonces, lo mismo lo podemos observar en la UNESCO con que buscan mejor promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos o garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, como la construcción de la sociedad del conocimiento y la utilización de la tecnología en el mundo digital, con el despliegue de proyectos como que está desplegando en este caso la UNESCO en Colombia, indicadores de alumnos con necesidades educativas especiales, apoyo a la reactivación y aplicación del movimiento de las escuelas asociadas a la UNESCO en Colombia, o el fortalecimiento del proceso de incorporación de la educación ambiental, ¿sí? Entonces es muy interesante encontrar proyectos que articulan este tipo de acciones dentro del contexto colombiano, ¿sí? Pero que, y lo digo como educador y de una manera bastante crítica, no son reconocidos directamente dentro de la funcionalidad de la legislación colombiana, ¿sí? Entonces, esta esquematización, discúlpeme, hace posible entender esa dinámica un poco compleja, pero que va a una apuesta en principio, ¿sí? Estos objetivos al 2030 son supremamente importantes y cada objetivo despliega unas metas específicas y en el caso de la educación apuesta a que la educación sea inclusiva, de calidad, que integre nuevos conocimientos y nuevos conceptos. Entonces, si seguimos observando, entonces, digamos, en el caso de la UNICEF, ¿cierto? Apoya la ciudadanía mundial y valoración de la diversidad cultural, ¿cierto? En proyectos como lineamientos para la política para la primera infancia y alianzas para la paz, educación para la paz.
¿sí? Este es uno de los proyectos supremamente importantes en Colombia, pues como lo explicaba anteriormente, en en el contexto del posconflicto que estamos en este momento viviendo, que pues lógicamente no se ve en las capitales centrales, como es el caso donde yo vivo, Bogotá, pero que sí es de altísimo impacto en zonas rurales o zonas de distensión, que son como se denominan dentro del argot popular colombiano. Entonces, si vamos en la OEI, en este caso que busca generar, recordemos que ellos hablaban de la sostenibilidad, ¿cierto? Del desarrollo culturalmente plural. Entonces, buscando generar qué? Ellos buscan una educación para el desarrollo y estilo de vida sostenible. Y proyectos como cuáles. Ellos tienen un proyecto grandísimo que es de alfabetización y educación básica para mujeres desplazadas y letradas cabezas de familia en el departamento de Nariño, Córdoba y Cauca. Entonces, estos narillos que se ubican hacia el occidente bueno, occidente y suroccidente de Colombia, de noroccidente, perdón, de Colombia, son departamentos que han sido bastante atacados por fenómenos de violencia, desplazamiento y demás, pero que tienen una riqueza ecológica grandísima, a lo cual pues se apuesta a la alfabetización y la educación de estas madres cabezas de familia para formalizar proyectos productivos, ¿cierto? Sostenibles y que tengan un alto impacto. Entonces, pasaríamos también a mirar el Banco Interamericano de Desarrollo, disculpen, el cual pues a partir de toda esta reflexión incentiva el acceso, calidad y pertenencia del aprendizaje y establecidos en qué proyectos o desplegados a partir de qué proyectos. Uno que es evaluación de programas de competencias ciudadanas. El segundo proyecto que es el programa Sistema Integrado de Formación para el Capital Humano. Un tercer proyecto que es el Sistema Regional de Desarrollo y Evaluación de Competencias Ciudadanas. Y la consolidación y fortalecimiento del portal Colombia Aprende como miembro de la Red Latinoamericana de Portales Educativos. Entonces, aquí en este caso, el Banco Interamericano de Desarrollo lo que busca es, a partir de esos proyectos, es posicionar las acciones contundentes que está haciendo en Colombia para que sea reconocido también latinoamericanamente. Lo más probable es que este tipo de acciones también las esté desarrollando con todos los países del continente, ¿cierto? Y que pues lógicamente apliquen a alimentar esa red latinoamericana de portales educativos. Tenemos entonces finalizando la OCDE, ¿sí? Que como lo decíamos ha visualizado más la mejora de la calidad educativa desde la cualificación docente. Eso animando la fijación de estándares, ¿cierto? Y la cooperación internacional en la formación docente. ¿Esto cómo lo sintetiza o cómo lo materializa la OCDE? Lo materializó a partir de un informe de revisión de las políticas nacionales de educación en Colombia. Digamos, aquí yo dejo el link, es un recurso de unas 300 páginas, pero que es bastante interesante en el sentido de que la OCDE lo entrega mucho antes de que ingrese Colombia a esta organización y lo hace en el sentido de demostrar, sí, digamos lo que es demostrar, que como organización consolida sus acciones a partir de las necesidades de los países, ¿sí? Pero desde las experiencias que ya tiene adquiridas en otro tipo de contextos, pero que pueden ser perfectamente replicables en países en desarrollo, en este caso el de Colombia. ¿Sí? Entonces, pues el informe es bastante interesante, pero efectivamente lo que hace el informe es tratar de alinear este tipo de acciones, ¿sí? El de estándares y la cooperación internacional para la formación docente, porque igualmente también lo dice, habla una parte muy importante que es la internacionalización del docente y de la práctica docente, ¿sí? Que no podemos, eh, digamos, analógicamente, seguir trabajando en cuadrículas cuando el docente de Colombia no conoce las prácticas del docente de Venezuela, porque desafortunadamente no sale de su micro universo, no hay una apertura a un macro universo en la educación y pues que eso sesga bastante el concepto de educación, una educación de calidad y una educación que se transforme a las necesidades. Ahora, esto igualmente, estos proyectos también están atados ¿a qué?
Entonces en este caso el esquema lo puedo adelantar para entenderlo un poco mejor. Y es que estos temas, estos proyectos que se desarrollan con cada una de las organizaciones internacionales que describimos anteriormente y que apuntan a estos temas neurálgicos que se habían entregado en la actividad, ¿cierto? En este caso, estos proyectos están organizados o más bien están como concatenados a apoyar desafíos estratégicos que se desarrollaron en el Plan Nacional Decenal de Educación de 2016 a 2026, que pues como lo he explicado en otros videos y en otras actividades, es la manera como Colombia regulariza las acciones contundentes, ¿cierto? Pero que de una manera bastante particular están dirigidas a las tendencias internacionales, en este caso los objetivos del milenio, y que se alinean a buscar resultados de mayor impacto. Entonces, en el caso del Plan Decenal de Educación, este plan se divide en 10 desafíos estratégicos, en este orden de ideas, y retomando un poquito pues el orden que se había planteado con los organismos internacionales. Entonces voy a ir describiéndolo a una manera bastante particular. Entonces, en el caso de el Banco Mundial, que apoyaba toda la reducción de la pobreza como inversión central de crecimiento y mejora de la calidad de vida, ¿cierto? Desplegando tres proyectos importantes, van dirigidos a apoyar el primer desafío estratégico y el quinto desafío estratégico. Primer desafío, ¿por qué? Regular y precisar el alcance de los derechos a la educación. Creo que encontramos que vamos atados a esos derechos de la educación en esa perspectiva. Y al quinto desafío, que es impulsar una educación que transforma el paradigma que ha dominado la educación hasta el momento. Entonces, es bastante peculiar el tener en cuenta de que la educación puede salirse del paradigma de ser simplemente un derecho fundamental para que una persona adquiera conocimientos, no es únicamente o no es tan sencillo, ¿sí? Ya pensando de que desde la educación hay un desarrollo de competencias ciudadanas que pueden prevenir la violencia y construir democracia en Colombia, siendo Colombia un país que ha vivido más de 50 años en guerra, donde su participación democrática es mínima, donde no hay una apuesta para una política de cambio, bueno, etcétera de fenómenos. Entonces, es lo que encontré en este esquema que me llamó bastante la atención y era cómo se podían ir dirigiendo esos proyectos de cada una de las entidades que apoyaban una línea de acción sobre unos fenómenos en particular hacia ese plan, hacia esos desafíos estratégicos del plan decenal. Entonces, siguiendo con ese ejercicio, con este esquema, que es bastante complejo, tenemos también en el caso de la UNESCO, ¿cierto? Que está apoyando el promover oportunidades y aprendizaje permanente para todos, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y la construcción de la sociedad de conocimiento y utilización de las tecnologías del mundo. A partir de estos tres proyectos, ¿cierto? Van apoyando que el segundo, apoyando que el plan decenal, el segundo desafío estratégico y el sexto desafío estratégico. Rápidamente, el segundo habla sobre la construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces y de concertación, así como impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción del conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo de la vida, para la vida, perdón. Entonces, en ese orden de ideas seguiríamos con el caso de la UNICEF, que desde la ciudadanía mundial y la elaboración de la diversidad cultural, con proyectos específicos como Primera Infancia y Educación para la Paz, apoyaría o fortalece el despliegue del séptimo desafío estratégico que contribuye a una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a ética y equidad de género. Seguiríamos entonces con la OEI, que estaba apoyando educación para el desarrollo y estilo de vida sostenible, con el despliegue de proyectos como alfabetización y educación básica para mujeres desplazadas y letradas, fomentando en el caso del Plan Nacional de Decenal el tercer desafío estratégico que habla sobre el establecimiento de lineamientos curriculares generales pertinentes y flexibles.
Seguiríamos, perdón, el Banco Interamericano de Desarrollo, desde el acceso, calidad y pertinencia del aprendizaje, con con cuatro proyectos, perdón, específicos, articularía con el octavo desafío estratégico, que es dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación, y el noveno, que es la importancia otorgada por el Estado a la educación. A la educación se medirá por la participación del gasto educativo en el Producto Interno Bruto y en el gasto de gobierno de todos sus niveles administrativos, ¿cierto? Y es válido, es supremamente válido en el orden de que por lo menos este desafío estratégico, iría bastante con la consolidación de un sistema regional de desarrollo y evaluación de competencias ciudadanas. Este SIS-REDEC es un proyecto que ha conllevado a que la manera como se administran los recursos educativos a nivel rural cambie, ¿cierto? Y se trate de descentralizar en las acciones momentáneas de una gobernación, sino que descienda a las alcaldías municipales y demás, buscando pues formalizar un ejercicio un poco más personalizado de la perspectiva educativa de una zona en particular. Tenemos entonces la OCDE, que pues con la fijación de estándares y la cooperación internacional para la formación docente, presenta este informe de revisión y que apoya a los dos últimos desafíos estratégicos del plan decenal, que son el décimo y el cuarto. El décimo, que habla sobre el fomentar la investigación que lleva a la generación de conocimiento en todos los niveles de la educación. Cuando uno lee este desafío, va más allá de una investigación situada, sino es más bien una investigación, acción participativa, que reflexiona sobre cómo el docente debe ser un investigador en el aula, y esa investigación debe pues lógicamente alimentar su función docente, su función curricular, y mejorar pues lógicamente los aspectos de la manera como se ejerce la educación. El cuarto desafío, la construcción de una política pública para la formación de educadores, ¿sí? Que pues se sabe muy bien, una comunidad académica no formada o estancada, por decirlo de alguna manera, pues no va a apoyar a un desarrollo sostenible desde la educación y el desarrollo de competencias en sus estudiantes. Entonces, digámoslo que aquí se formaliza a nivel de Colombia una de las tantas estrategias para el desarrollo de las competencias docentes y pues mejorar lógicamente la labor educativa. Entonces, como lo decíamos, ese Plan Nacional Decenal de Educación, que se denomina en Colombia el camino hacia la equidad, hacia la calidad y la equidad, pues formaliza todo este tipo de estrategias, de desafíos, perdón, con proyectos particulares que se articulan con unas acciones en sí consolidadas, y que desde la reflexión pueden ser apoyadas por los organismos internacionales. Entonces, esto pues lógicamente es desplegado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Si se quisiera ver al contrario del esquema, igualmente pues no decidí no colocar esa línea en doble vía, porque pues la idea era ir descendiendo de todo lo que habla la agenda internacional con respecto a unas temáticas y particularidades en sí, y cómo esas pues descienden ya a un nivel operativo desde pues lógicamente el Ministerio de Educación Nacional, que postula las políticas públicas o de acciones públicas educativas. Entonces, algo que me llamó la atención de este ejercicio es que si quisiéramos devolvernos, igualmente se podría entender de cómo a partir del Estado colombiano, desde el Ministerio de Educación Nacional y un Plan Nacional Decenal, se articulan acciones con programas que se desarrollan buscando pues enfatizar o generar una educación, unos particularidades, perdón, sobre los fenómenos que se presentan desde las políticas públicas, ¿cierto? Y que esos organismos internacionales igualmente alimentan o ayudan a desplegar las metas para alcanzar la educación de calidad en 2030, ¿cierto? Que van atadas directamente a uno de los objetivos del desarrollo sostenible, como la educación de calidad, que es postulada para la ONU
y que es reconocida por la agenda internacional, sí, haciendo como un retroceso. Entonces, pues creo que el esquema, aunque muy complejo y a veces un poco denso, sí conlleva a que se relacione directamente esa particularidad de la agenda internacional, tanto en vías de desarrollo en las cuales el país recibe toda la información, así como cuando el país despliega actividades concisas para alcanzar un objetivo, o más bien, en este caso, un objetivo internacional. Entonces, pues esa es la explicación del esquema, ¿sí? Pasaríamos pues a las conclusiones. El ejercicio en sí, además pues de leer el slide, el ejercicio en sí conlleva a revisar esa particularidad de los desarrollos de las políticas educativas en Colombia, ¿cierto? Creo que es el punto neurálgico de la política educativa y cómo la agenda internacional puede entrar a influenciar. Ya lo habíamos visto de cómo interactuaban algunos organismos internacionales en actividades anteriores, pero voy a poner el caso particular de mi país. Fue para mí bastante, en a manera muy personal, fue impresionante ver una cantidad de inversión. Sí que sabemos que muchos de estos proyectos se quedan como estancados es por la falta de dinero. Muchos de estos proyectos en función tenían demasiado dinero aportado por entidades internacionales, pero que cuando uno veía el despliegue de los proyectos era mínimo porque pues habían cambios de gobierno, gobiernos de turno y pues desafortunadamente tenemos un complejo de Adán en los gobiernos y sobre todo en los gobiernos que van respecto a la educación. Entonces se desconoce el trabajo del anterior gobierno, el cual puede tener una inversión grande y se retoma nuevamente a gestionar esa inversión. Entonces es bastante llamativo esa particularidad eh, y que no, abre un panorama muy diciente sobre la importancia de la educación dentro de la misma agenda internacional, que se convierte en uno de los pilares para el desarrollo, más que el desarrollo sostenible, el mismo desarrollo del concepto de humanidad, ¿sí? La educación pues se vuelve fundamental para este tipo de desarrollos y su importancia como derecho, su importancia como fenómeno social. Entonces es bastante llamativo este ejercicio, fue supremamente enriquecedor, muy bueno. Sí, ese es que el esquema complejísimo, como ustedes se pudieron dar cuenta y solicitando disculpas por la complejidad, pero que trató de abarcar en sí ese desarrollo. El documento de objetivos de a 2030 es supremamente importante reconocerlo como educador, porque es lo que está articulando una visión, bueno, ya a menos tiempo, fue postulado en 2015 para 15 años, ya vamos a 2018, nos quedan 12 añitos y el tiempo pues en este caso pasa volando, la idea no es perder esa perspectiva y reconocer las necesidades de fomentar este tipo de acciones en pro de formalizar acciones contundentes para los países de desarrollo, en desarrollo y pues en este caso pues cuento a Colombia. Entonces, pues no siendo más, muchísimas gracias por la atención. Espero que haya sido clara la explicación de cómo se desarrolló este esquema. Y no, muchísimas gracias. Una feliz noche y que estés muy bien.